Bueno, vamos para el inicio de todo, que es, me gustaría conocer por qué decidiste estudiar geología, qué es lo que te llevó a estudiar la carrera. Mirá, yo estudié, yo hice mi escuela secundaria en una escuela técnica tradicional, ¿viste? De curas, de muchísimos contenidos, de muchísimo contenido. Y la verdad que la formación que me dieron en ese momento el camino era seguir ingeniería, básicamente. O sea, tenías una formación en termodinámica, Mira, de mecánica del fluido, de una cantidad de cosas que tenían que ver con la parte de ingeniería, pero con una visión bastante tradicional. claro. Y yo no me veía, digamos, laburando de ingeniero, digamos. La realidad fue que cuando estaba en el último año, viste, yo veía, me iba bien, pero decía, no me veo haciendo cálculos toda la vida, pensando cosas, quizás un análisis bastante lineal en ese momento, Mm. pero bueno, me interesaba mucho la ecología, y vine a la universidad en Comodoro a ver qué había y no había ecología. Y había geología, que me parecía, el nombre era parecido, y entonces me fijé el plan de estudio, era un flash el plan de estudio, porque había un montón de cosas que ni sabía de qué iba, ¿viste? Porque en ese momento no teníamos los teléfonos celulares, digamos, estamos Claro, hablando del año 92, ¿viste? claro. Y bueno, fui un viernes, me acuerdo, y en noviembre, casi a fin de año, y resulta que justo estaban dando una clase de geología general, Ah, y pude entrar, digamos, y era uno de los últimos temas del año, y era tectónica de placa. uf, Y, y bueno, no hubo ninguna duda, te voló la digamos, cabeza. absolutamente, sí, sí. Después así que nada, me inscribí ahí mismo, digamos, o sea, me fui a la semana siguiente, me inscribí, después en febrero hice todos los papeles y entré. Bien. Y la verdad que me sirvió muchísimo toda la formación técnica que tuve. Ah, Me resolvió muchísimos problemas en geología, la parte tridimensional y la parte de la imaginación, de la información que falta a lo que uno ve, es re importante. Eso de poder hacer abstracciones es un plus adicional. Y en ese momento yo lo veía como algo natural porque había estado haciendo claro. láminas, planos técnicos, de cosas tridimensionales y demás en la escuela secundaria, y me resultó muy simple en muchas cosas de la carrera. Bueno, eso es interesante. Eh, Es como que yo un poco lo veo, ¿no? De cuando entré a la universidad, ¿no? Entonces, la parte exacta, como por ahí no era tanto, sino era la parte más naturalista por ahí. claro, Pero en otras facultades por ahí sí le dan más peso a lo exacto y no tanto a lo natural. Y es como que se van dando diferentes maneras. Pero la geología tiene un poco y un poco de ambos, ¿no? sí, sí, o sea, es re importante. Lo que pasa es que va mucho, las ciencias naturales tienen algo que ahora se entiende mucho mejor, que es la complejidad, digamos, la ciencia de la complejidad, pero que en mucho tiempo se trabajó con una visión más determinista, ¿sí? Claro. Entonces, las visiones más ingenieriles venían re bien, porque te explicaban con una variable cómo funcionaba un sistema, y nosotros, de los que venimos de escuelas técnicas, estábamos acostumbrados a la causa de efecto, al toque. Claro. Entonces, para muchas cosas de geología estructural y demás carreras de geología me venía bien, porque entendía rápidamente cuál era el mecanismo que había atrás y demás. Entonces, pero claro, cuando a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que hay un montón de procesos que no son para nada lineales, que Mm, responden de maneras bastante complejas, ley de potencias y demás. Pero eso lo aprendes mucho después, digamos. En el claro. momento vas entendiendo que hay algo que está como muy complicado de entender, pero que más o menos responde a algo, y bueno, vas por ahí, ¿no? Mi carrera fue más o menos así, yo tuve que trabajar toda la carrera aparte, o sea que tampoco me dedicaba Claro. 100% a estudiar, y bueno, eso, quieras o no, digamos, es una forma en la que maximizás el tiempo, usás los recursos lo mejor posible y vas andando hasta donde se pueda, digamos. Claro, Pero sí, lo hice sí. bien la carrera. Bueno, bien. Sí, sí. ¿Y la Sí. carrera, conectaste bien con la carrera? ¿Cuáles fueron las materias que más te despertaron en la geología? Mirá, yo en segundo año, bueno, el primer año acá es todo física, química, matemáticas, sé yo, promocioné todo lo que se podía promocionar de Ah, eso, bueno. y en segundo año hice geología estructural, y con Raúl Giacosa, que es un Mm, crack. Raúl es un tipo un grosso del país, digamos. Y bueno, a mí me encantó, ¿viste? Me encantó porque mezclaba mucho de la parte más reológica, física, los procesos y qué sé yo, y bueno, toda la parte de por qué se producen las montañas, los pliegues, las fallas, qué sé yo. Bueno, yo claro. empecé inmediatamente, le dije, che, yo quiero trabajar con vos, ¿viste? Él me invitó también, así que empecé de bastante temprano a trabajar con él, ¿viste?
Y fui avanzando en la carrera y me fui enganchando con otras materias, estratigrafía, geología histórica, con montones de cosas, digamos. Claro. Y bueno, después se fue dando todo, digamos. Yo siempre quise hacer un doctorado. Mm, Ya en segundo año había estado mirando dónde hacer un doctorado, como que me había enganchado temprano en algunas cosas, qué digamos. bien. Era el único de mi camada que pensaba eso, ¿no? Todos los demás estaban en otra, digamos. Claro, claro. Como la mayoría de las veces, digamos, vos querés laburar. Digamos. Yo también necesitaba la guita, pero me interesaban muchas algunas cuestiones que no tenían que ver con eso. Claro. Me siguen interesando. Y ahí Este, en el... Bueno, cuando después decidiste el tema del doctorado, la investigación, ¿qué tema es lo que más te interesaba? y mirá, yo había laburado con Raúl en rocas metamórficas. Yo empecé trabajando en roca metamórfica, en Mira, realidad. fua, Sí, sí, la más sacamos un difícil par de es. trabajos. Un lío era en ese momento. Aparte, los afloramientos eran malísimos. Los afloramientos de 4 metros de relieve eran una locura, ¿viste? Andábamos mirando pedazos de roca que estaban cortadas en los caminos, ¿viste? Y vos decís, no, esto no, ¿viste? Me reinteresaban los temas, pero no me veía. Y después cuando hice geología histórica, que acá estaban dos profes que eran excelentes, Jorge Echem y Eduardo Figari, Mira, son dos tipos muy buenos de la industria, ahí me terminé de enganchar en todo lo que tenía que ver con la parte estratigráfica y sedimentológica con más profundidad. claro. Ellos fueron como dos motores así de mucha curiosidad en ese momento. Y yo me decidí a hacer una tesis en el Cenozoico acá, digamos, Ah, usando información de las empresas petroleras también, a partir de los contactos de ellos, digamos. Eh, y bueno, y así con eso hice mi tesis de doctorado. qué Quisiera bueno. fuera un tiempo también. Pude Ujú, hacer la tesis en la Universidad de Barcelona. La completé y después me migré de tema porque no había forma de conseguir recursos en ese momento. claro, Entonces me mudé para el Cretácico, que era continental, tenía petróleo, entonces bueno, claro. me tomó varios años mudarme de tema, porque estoy estudiando marino primero, Mm. y bueno, me llevó un tiempo, digamos, ponerme, digamos, al nivel que yo quería estar, digamos, me llevó No, es bastante. que yo por ahí eso lo... Me llama la atención, ¿no? Como en la sedimentología cambiar de ambiente parece como uno lo hace ver es fácil, pero cambiar de un ambiente a otro es todo un complejo. No, son otras variables, son otras dinámicas, es muy, quizás cuando ya le das la vuelta completa al tema, podés encontrar muchos puntos en común, digamos, pero la manera en la que se interaccionan las variables y cómo impactan en el registro es una cosa muy fuerte, digamos. Aparte, continental y fluvial en particular, eh, Claro, es más complejo todavía. Es muy complejo, porque claro, se producen procesos que no están o sea, el sistema responde a procesos que no ocurren en el lugar, sino que ocurren aguas abajo o aguas arriba y que generan un impacto en otro lugar. Entonces es muy compleja entender las interacciones esas, digamos. ¿Sí? claro. Este, ¿Y así que bueno, cómo llegaste al sistema fluvial en sí, digamos? ¿Cómo llegaste a dedicarte a eso? mirá, en realidad a partir de una serie de campañas de campo que hice en mi carrera, acá nos llevaban a ver una formación geológica que se llama la formación Mata 7, Mira, que es una formación, no está de tanto interés petrolero porque no tiene petróleo en sí, digamos, pero tiene canales muy grandes, de muchos metros, 7, 8, 10 metros de potencia, unos afloramientos muy bonitos. Yo fui estudiante un par de veces y resulta que esa es la unidad más antigua de todo el grupo Chubut, que es el que produce los hidrocarburos acá. Y cuando estaba haciendo la tesis, me dije, bueno, mientras tanto voy a ir haciendo un estudio en esta formación, porque me interesa. claro. Y empecé a trabajar con otros colegas de acá del departamento, con un proyectito, qué sé yo, y empecé a buscar muchos datos de esa formación. Tuve un tiempo haciendo eso. Y después de un tiempo, me mudé a la formación siguiente, a la que está por arriba. Y Mira, estuve trabajando 3 o 4 años. Y después me mudé a la formación que está por arriba. Y estuve trabajando 3 o 4 años. Y claro. así. Entonces, al final es como un plan, digamos. Terminó siendo como un plan para entender la evolución de todo ese registro, pero porque se fue dando, digamos, ¿no? Una cosa bastante así inusual. Salía un proyecto con una empresa para hacer un estudio en esa formación, Claro, al tiempo otro proyecto en la universidad para hacer lo mismo, y después con la industria otro proyecto en la formación que está por encima. Y así se fue dando, digamos, que de a poco me fui metiendo en todas las unidades continentales de la cuenca, digamos, al final, claro. ¿no? Mira. Sí, sí, fue un proceso que ni siquiera lo pensé, digamos, se fue dando de manera bastante como natural, si no quiere. ¿Y cómo fuiste generando estos...
estos vínculos con la industria también, porque me imagino que el trabajar una cosa con objetivos de industria, otra cosa con objetivos de investigación. Tenés que Sí, estar al tanto de cada uno de esos objetivos, ¿no? sí en realidad yo creo que hay mucha gente que puede hacer lo mismo que yo, digamos, o lo hace también, pero obviamente lo que vos tenés que tener claro, o sea, primero que tenés que saber transmitir lo que sabés, digamos. A la gente de la industria le interesa no la complejidad a nivel académico de una temática, sino la manera en la que la comprensión de ese proceso resuelve un problema concreto de ellos. Ah, mira, Eh, claro. y entonces yo siempre he sido bastante buen docente en ese sentido y leo bastante bien los intereses de la gente, digamos, ¿viste? Entonces eso ayuda un montón, digamos. Claro. Después sí, de cada tema, si hay 400 trabajos, leí los 400 trabajos, eh, y si está saliendo un trabajo el mes pasado, lo tenés que tener en la cabeza, sabiendo que para dónde van las nuevas tendencias y demás. Pero me parece que es por ese lado más bien, digamos. Claro. Si haces carrera académica, tenés que estar actualizado, saber un montón de temas, qué sé yo. Pero si interactúas con la industria, tenés que ver qué sirve de eso para resolver los problemas concretos que tiene. Claro. O sea, Y vos bueno, y tenés, eso es un ejercicio. o sea, vos tenés que buscar como una estrategia, digamos, para ellos. Sí, o la buscas o te sale naturalmente, digamos. O sea, Ah, esa es un poco la... Si te sale naturalmente es mucho más simple porque no estás forzando nada ni no hay segundas intenciones. claro. Simplemente lo vas armando. Por ejemplo, qué sé yo desde hace, no sé, ya 20 años doy cursos, ponele. He dado montones de cursos, pero, Wow. no sé, de posgrado 15 o 20, ponele, en varias universidades y de varios temas. Y esa es una manera de sistematizar el conocimiento y de buscar la forma de que eso sirva para la gente que tiene intereses, no en la parte académica, sino en algo aplicado, Claro. ya sea para agua, para hidrocarburos, para diferentes cuestiones, ¿no? Claro. Esa es una muy buena forma, la recomiendo, digamos. Me acuerdo en mi época de tesista, leía algo, escribía 4 líneas, iba a un PowerPoint, pegaba una figura y le ponía una nota abajo, chao, y seguía. Y así durante años, imagínate. Los Claro. apuntes tienen 3.000 figuras, 4.000 figuras, Fua, digamos. Entonces, claro. pero lo vas haciendo porque, nada, no sos brillante, pero sos sistemático, si vos querés, digamos. Mm, Es una forma... Hay gente que no tiene esa perseverancia, pero tiene talento o claro. tiene otras formas de... Hay muchas formas para Tal hacer cual, las tal cual. cosas. Bueno, y yendo un poco más a la parte sedimentológica, ¿no? Uno va al campo y ¿qué es lo que vos, en tus años de experiencia, qué es lo que primero que observás cuando haces un análisis sedimentológico? Eh, bueno, primero lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero siempre hay que tener un criterio de ubicación, digamos. O sea, es muy importante leer la información previa, leer los mapas, leer las columnas, meter muchas cosas en contexto antes de salir al campo, Bien, digamos. Eh, Salir por salir solamente es como ir a tirar una piedra en el agua y ver si sale un pescado, digamos. Como tenés tal cual. muy pocas chances, digamos. Entonces, esa parte previa también es un ejercicio, digamos, si te sale naturalmente también es más simple. Hay gente que analiza mapas de manera bastante minuciosa antes de hacer cualquier cosa. Mm, Hay gente que lee toda la información, digamos. A mí me gusta revisar la información de gente que trabajó antes en cualquier lugar que voy. Eh, y me llevo una idea de qué puede haber y qué puede no haber de lo que dicen que hay, digamos, porque claro, no hay manera de que eso ocurra en ese contexto o cosas así, digamos. Entonces, una vez que vas al campo, la logística siempre es la misma, digamos. Tenés que llevar el doble de lo que pensás que va a usar siempre, porque siempre te faltan cosas. Y como casi siempre es difícil volver a los mismos lugares, salvo que tengas mucha suerte, digamos, ujú, hay que tratar de llevarse todo lo que hay. claro, Mi método y la gente que labura conmigo en el laboratorio, que ya tenemos como una forma de laburo hace muchos años con varios colegas, es rastrillar todo, digamos. O bien, sea, tomar todos los datos que hay, aunque nos lleve un poco más de tiempo, pero nos llevamos toda la información. Entonces, muchísimos trabajos que tenemos nosotros tienen, no sé, 4.000 datos de uf, paleoflujo, 3.000, lo que se te ocurra, digamos. O sea, wow, parece una locura a veces, pero bueno, sí, bueno, es todo lo que había y es esto, digamos. bien, En este momento es lo que se puede hacer. claro, Y bueno, y después lo otro es usar, digamos, hay formas, digamos, con los años vas aprendiendo qué cosas ver y qué cosas no mirarlas con mucho interés por ahí.
Pero también hay algo que es más intuitivo a veces, digamos. O sea, los afloramientos te van mostrando cosas, te van diciendo para qué lado tenés que ir muchas veces. No es una cuestión, eh, digamos, vos ya tenés un montón de modelos mentales en la cabeza, los modelos te explican algunas cosas de qué puede haber o qué no en determinados lugares, y después los paisajes también te dan el resto de Claro. ayuda que vos necesitas. Y después, bueno, trabajando en particular en los sistemas fluviales, se saca muchísima información de las fajas de canales y de las planicies de inundación. Yo particularmente con las planicies de inundación no tengo una relación de mucho cariño o amistad, si quieres. Trabajo mucho más en la faja de canales, me he especializado Claro. más por eso, porque en general son los reservorios de agua y de hidrocarburos. Pero bueno, con los años he tenido que amigarme un poco y bueno, empecé a trabajar con gente que sabe y le apasiona esas cosas, digamos, porque es Claro. un complemento súper importante. Está muy bueno saber dibujar. Ah, Saber dibujar, importante. Mira. dibujar es súper importante, súper Bien. importante. Ya sea para transmitir una idea que se te ocurre mientras vas caminando en el campo, Mm. o para llevarte un modelo conceptual de algo que tenés desparramado en 7 afloramientos, pero que todos se ven que están relacionados. Eso es súper Claro. importante. O sea, la construcción de modelos mentales es una herramienta poderosísima. Bien. Poderosísima. Así que Y, bueno. y una pregunta, en tu experiencia, ¿no? Con los sistemas fluviales, digamos, ¿cuál es la dificultad más alta que tienen, digamos, a diferencia de los demás ambientes, digamos? ¿Por qué son tan complejos, digamos? Sí, bueno, los sistemas fluviales son complejos porque la preservación que obtienen es baja en general de lo que va pasando. No dejan un registro muy completo de todo lo que ocurre en el tiempo que se desarrolla cada parte que uno analiza. Y ese es un tema que ahora está súper en boga, la preservación de los registros, cuánto registro queda preservado, si lo que queda preservado es indicativo de los eventos que ocurrieron. Eh, Mucha gente que trabaja con eventos extremos se da cuenta que en realidad el registro preservado de un evento extremo es el mismo que el de un evento normal, digamos. Son cosas que están ahora muy discutiéndose, Mira. porque, bueno, son cosas así, digamos. Como ocurre en cada, digamos, intervalos de tiempo muy grandes, esos eventos extremos, entre los dos eventos, todo lo que ocurre en el medio lo borra prácticamente. Entonces queda preservado un registro que es bastante ambiguo, si querés. Claro. Acá en el 2017 hubo un temporal que cayeron 400 milímetros en pocos días, Wow. y si vos ibas al campo inmediatamente después, cerca de los arroyos, encontrabas de todo: estructuras de alto régimen, antidunas, columnas de un par de metros de registro preservado, qué sé yo. Decía, claro, no, tremendo el impacto de este evento. Iba 6 meses después, el viento no dejó nada, Wow. no dejó nada de depósito, dejó de superficie erosiva, pero no dejó nada de depósito, se llevó todo. Claro. Así que como que en muchos lugares se está viendo que esas cosas impactan mucho, y eso hace muy difícil tener interpretaciones que contemplen al mismo tiempo lo que pasa dentro del sistema sedimentario y el impacto que tienen las variables externas, ¿sí? La tectónica, el clima, el nivel de base. Claro. Esos son temas que, digamos, uno siempre trata de llegar hasta esos lugares cuando uno empieza a estudiar una unidad fluvial. Pero bueno, ninguna gente a lo cíclico o a lo génico sería, Ujú. genera un depósito. Ninguno. Claro. Ninguno. Ah, Todos los depósitos se generan por procesos que ocurren in situ en el lugar. ahora, José, algo que estuve viendo en tu trabajo, la importancia del clima. A un tema creo que yo por ahí cuando en la facultad, cuando cursé, no lo vi tan abordado, por ahí el clima como que quedaba como secundario, pero lo Mm, importante que es el clima para estudiar sistemas actuales es fundamental sí. para mí hoy en día. Es tremendo. Han migrado mucho todos los estudios han migrado, bueno, en la década del 90, primero fue el nivel de base, con los modelos de estratigrafía secuencial, todo se explicaba por cambios en el nivel de base. Claro, Al mismo tiempo iba todo por el lado de la tectónica, influyendo sobre el aporte. Y después, con los años, digamos, empezó a entender un poco la respuesta que tiene el clima para generar los mismos tipos de depósitos o procesos similares, digamos. A mí me parece que es una herramienta potentísima, y aparte más ahora, digamos, que estamos en un contexto de cambio climático muy rápido y ujú, los ríos responden inmediatamente, en el claro, mismo año. Ni siquiera tenés que esperar 10 años a que vea un cambio.
tenés 2 años seguidos de crisis hídrica, de poca agua, y el río responde inmediatamente. Te deja inmediatamente un río seco, te deja un montón de eventos, digamos, que no tardás en verlos, digamos. Entonces, la comprensión de esos procesos y lo que ha quedado preservado en el registro geológico en términos de señales climáticas, para mí es súper importante, porque, bueno, de aquí al 2100 se habla de 2 grados, 2 grados y medio de incremento de temperatura, o si no se hace ningún cambio en la manera de consumo actual, vamos a tener 3,5, 4 grados. O sea que Claro. eso ya sería, en el término geológico, un evento hiper cálido sería. Claro. Y ya eso genera una cantidad de impactos en la formulación de los eventos extremos y en la respuesta de los sistemas fluviales muy, muy, muy fuerte. Y otro, así que es un tema apasionante. Y otro factor que vi también es la actividad humana, que por ahí a veces pasa desapercibido, pero uno ve en 10 años cómo avanzó la urbanización. Yo lo vi, por ejemplo, en Puerto Madryn, es impresionante lo que avanzó la urbanización. Sí. Y me imagino que eso también tiene su impacto, ¿no? En el registro y demás. Sí, bueno, básicamente la manera en la que se consumen los recursos, ¿no? O sea, claro. el río es un sistema de transferencia de energía y de masa, ¿no? Y bueno, más allá de las variables externas que están fuera de la cuenca, que son las que impactan sobre el agua que circula, que es el clima básicamente, o los relieves orogénicos, los relieves que generan condiciones para que haya más agua o más sedimento, lo que ocurre dentro de la cuenca muchas veces está administrado por el hombre, digamos, y eso termina siendo una variable que compite directamente con el clima global o con los procesos tectónicos a escala global. Claro. Entonces, en la mayor parte de los problemas que tenemos ahora con el uso del agua tienen que ver con decisiones humanas, digamos. Y eso, digamos, vos podés decirlo, pero es muy difícil modificar algunas conductas o formas de desarrollo urbano, digamos, incluso que hacen un uso, digamos, ineficiente del recurso, digamos. Claro. Bueno, son temas complejos eso, porque cuando uno se mete en esos temas termina trabajando en red con un montón de gente que está en otras disciplinas, y siempre hay rispideces, digamos, porque el recurso es finito y los usuarios todos demandan derechos sobre ese recurso. Entonces, a veces solamente hay que juntar datos y dejarlos libres y que después se vea qué se hace con eso, ¿no? Que es lo que en general hago yo, digamos. Claro. O quedan todos los datos libres en internet para que los vea quien quiera. Después hago un paper con el tiempo, pero en principio si están los datos, acá tienen, estos son los datos. Claro. El que tenga que tomar decisiones que haga algo con esto, porque desde la universidad no se puede hacer nada, digamos, solamente mostrar la información. Tal cual. Pero dentro de 20 años o 50 años, cuando se vea qué es lo que se hizo en relación a este tema, que dentro de 50 años puede ser terrible, esos datos ya estaban hace 50 años. Claro. Esa es una parte de la responsabilidad que tenemos los geólogos, digamos, de la comprensión de las escalas diferentes en las que ocurren algunos procesos y, bueno, cómo eso puede, desde la industria o desde la academia, transferirse a la sociedad para que quede una base de información que sirva para tomar decisiones, básicamente. Ahora, qué interesante cómo viajás del pasado al presente para ver un poco más el futuro, ¿no? Sí, bueno, la geología tiene eso en realidad. Es un juego, es como una obra de teatro, digamos. Tal cual. La vemos todo el tiempo funcionando y en base a eso, digamos, hacemos inferencias. Lo que pasa es que muchas veces la mayor parte de los problemas que uno ve cuando se pone a trabajar en sistemas actuales, por ejemplo, es que no son problemas técnicos, o sea, no son problemas geológicos, son problemas de decisiones humanas. Mira. Entonces, en muchos casos, los geólogos, no sé si has mirado alguna producción que he tenido, al final termino dejando todos los datos liberados, claro, porque digo, bueno, esto no lo vamos a poder resolver desde la geología. O sea, que alguien tome esos datos, son temas sociales muchas veces, o con decisiones ingenieriles que tienen una visión bastante acotada y encima, digamos, restringida a presupuestos también acotados, o sea que muchas veces muchas obras no se pueden desarrollar porque simplemente no hay recursos. Tal cual. Entonces, bueno, terminás viendo que en realidad muchas cosas que uno propone hacer o que dice que se deberían hacer no se pueden realizar. Pero igual tener el compromiso de decirlo. Que alguien algún día vea si eso se puede hacer. No, esto está interesante porque, bueno, algo estuve leyendo un poco es el tema de esto de las interdisciplinaridades o la transdisciplinaridad, ¿no? Como la geología
tiene sus límites, ¿no? Al fin y al cabo tiene sus límites. A veces cuesta aceptarlo, uno siendo geólogo. Pero justamente me imagino que trabajar con otras disciplinas, bueno, sociales, biología, te permite trascender un poco esa frontera, ¿o no? Y en realidad te permite entender que sos parte de algo más grande, digamos. Y que muchas veces te pone en tu lugar, digamos. Muchas veces uno cree que lo que está haciendo es lo más importante del universo y lo vive así, digamos, ¿viste? Pero no es así. O sea, Claro, no es que podría ser de otra forma, no es así, digamos, no es que en realidad lo que vos estás haciendo no podría ser replicado por nadie en otro lado. Digamos. La naturaleza nos deja ver que hay muchas interacciones entre actores sociales, políticos, temas económicos, temas que no tienen nada que ver incluso con lo que está pasando en el lugar de trabajo que vos estás haciendo, que impactan, digamos. O sea, el tema de por eso en los últimos tiempos me puse a trabajar o a tratar de entender un poco mejor todo el tema de la complejidad, la ciencia de la complejidad, dinámica no lineal, todos estos temas que ahora estoy trabajando con matemáticos, con gente que trabaja con redes neuronales y demás para wow, entender muchos temas geológicos. Porque te das cuenta que, bueno, hay la teoría de los grafos, hay un montón de formas diferentes de abordar problemática geológica que tienen que ver con formas de interacción entre elementos de un sistema. Y el sistema natural es un sistema súper complejo, digamos, más claro. atravesado por la cultura, digamos. Cuando está atravesado por la cultura, que es el lugar donde vivimos y hacemos uso y usufructo de recursos naturales, tiene una cantidad de impactos que no tienen nada que ver con la geología. Bueno, Eh, siendo sistema fluvial, no puedo no mencionar los fractales, por ejemplo, que bueno, he leído, claro, al principio de año leí un poco del tema fractales en sistemas fluviales, y es sí. algo que me voló la cabeza. Yo dije, bueno, mucho más no puedo leer porque ya Eh, otra cosa. sí. A veces para avanzar un 5% tenés que leerte 200 papers más y ya no te da la vida. Sí. El tema de fractales es un tema súper importante, súper interesante. Está muy enganchado con todo lo que son los procesos autogénicos y la manera en que eso funciona en el tiempo, digamos. Eh, bueno, antes de que saliera Mandelbrot con su teoría, ya existían las leyes de Horton, digamos, que son el primer Claro. anticipo de ese tipo de procesos. Así que bueno, no, en geología hay cualquier cantidad. Y dentro de los sistemas fluviales hay una cantidad de procesos repetitivos y que operan a diferentes escalas que, sí, sí, eso y digamos, trabajar entendiendo interacciones y usando dinámica no lineal es como lo que básicamente moviliza a dónde llegás con tus conclusiones, digamos. Claro. Este, Bueno, hay algo que me gustaría hablar antes de pasar a otro tema. El tema de. Hay una reflexión que vos hiciste en LinkedIn hace poco sobre las inversiones en la cuenca del Golfo de San Jorge, creo que era. sí, sí. Muy interesante reflexión, ¿no? Como siempre está esta fama de vaca muerta, ¿no? Y ya tenemos petróleo en otros lugares. El tema es que no hay estrategias o no sé. O por ahí la ciencia y la industria no terminan de conectar muy bien a veces. Sí, bueno, este es otro de estos temas que estábamos comentando recién, de las interacciones entre los sistemas naturales y la forma de uso de los recursos, digamos. Tal cual. Eh, hay formas hay formas de desarrollo que han tenido lugar en muchos lugares del mundo, no acá en Argentina solamente, que han, digamos, hecho que el sistema funcione casi por inercia o de manera estadística, si uno quiere. ¿Sí? Y cuando vos modificás alguna de esas variables ya no funciona más, pero no funciona de un día para otro, deja de funcionar el sistema completo, digamos, no es que se va empeorando. Entonces, una reacción puede ser que las empresas decidan invertir en otro lado, por ejemplo, y de un Claro. día para otro se convierta toda una dinámica que estaba funcionando de manera más o menos ordenada, pero de manera poco eficiente, se convierte en un problema social directamente. Entonces ahora Mm, estamos en esa circunstancia. Nuestra cuenca es una cuenca que tiene, bueno, tiene tantos recursos en petróleo como Neuquén prácticamente, pero con niveles de producción y de ganancia de las empresas mucho más chicas de lo que se obtiene actualmente con Vaca Muerta, mucho más pequeño. No el gas, específicamente el gas de otra escala, juegan en otra cancha directamente con el claro. tema del gas, pero sí con el petróleo. Mira. Pero bueno, al haber un margen de ganancia tan pequeño para las empresas locales en esta cuenca y ser un motor muy grande en toda la dinámica económica del país, Vaca Muerta, las grandes empresas, digamos, decidieron moverse directamente a un lugar que dé más beneficios durante unos próximos 30 años Claro. en esa cuenca. Y eso dejó acá, digamos, tierra arrasada prácticamente.
porque no fue una crisis por baja del precio del petróleo que han ocurrido en esta cuenca, sino que es una crisis por una visión estratégica de negocio que dejó sin trabajo, digamos, y sin formas de desarrollo a esta cuenca. Claro. Todavía quedan empresas, están todas las empresas que han quedado, están haciendo, digamos, lo posible para recomponerse, pero está claro que hay que tener como una visión diferente del negocio. Si bien yo no soy economista, y lo aclaré en ese post de entrada, porque en realidad es un tema económico, hay una parte importante que tiene que ver con qué hacemos desde la academia, qué hacemos los científicos que trabajamos en los temas que tienen relevancia industrial, para que sea más eficiente todo eso. Entonces Claro. tenés un montón de temas que están relacionados con el conocimiento y con la manera en la que transmitís la información de cómo funciona un reservorio, por qué es tan complejos los reservorios en las cuencas fluviales, por qué son tan complejos los reservorios en esta cuenca en particular, que además tiene una cantidad de ceniza volcánica que empeora la calidad petrofísica de los reservorios, pero no todos por igual, ¿viste? Como que hay cambios que tienen que ver con la dinámica de la cuenca, digamos, hay muchas variables que tienen que ver con qué sector estás desarrollando de la cuenca, porque en ese lugar opera tal proceso, pero no otro, y en otro lugar es importante otra cosa. Entonces hay como muchos temas que están vinculados con esa complejidad del sistema. Y bueno, mi post que rebotó un montón, muchísima gente que se interesó, incluso le pareció que era valiente, digamos. No, sí, está bueno. La mayor parte de la industria no puede comentar estos temas porque forma parte de la industria, digamos. Pero bueno, como estamos en un ámbito académico y lo que transmitimos es conocimiento, a mí me pareció que era importante decirlo. Así que bueno, está bueno. verás. Está bueno, y esto que vos transmitiste en la reflexión, ¿no? Muestra que lo académico tiene también esa importancia de poder explicar lo que la industria no puede o no quiere por un tema por ahí de mercado. Y lo académico te brinda esa reflexión. Mirá, está pasando esto porque se están haciendo por ahí malas estrategias o no se está entendiendo la complejidad de estos reservorios, capaz. Claro. Sí, a mí me parece que uno de los temas que por ahí, digamos, va más o menos enganchado con todo esto que hablamos, ¿no? Pero cuando vos tenés un problema que es complejo, que tiene múltiples actores operando sobre algo y eso genera muchas interacciones que cada uno va por su propio beneficio, vos no podés explicar ese problema de la forma más sencilla posible. Tenés que abordarlo con el nivel de complejidad que se requiere. Porque si no, haces un mal dibujo en la pared, digamos, de que no representa lo que está ocurriendo. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que este es un momento de hacer ese tipo de análisis, digamos, de volver a repensar, digamos, algo que parecía una cosa sencilla y más o menos estadística, de por qué funcionaba la cuenca, a una nueva revisión de por qué no está funcionando y qué se requiere, en qué lugares se requiere hacer mejoras, optimizaciones. Para eso están llamados, las generaciones nuevas están llamadas a hacer muchos cambios porque tienen otra manera de abordar muchas problemáticas. Pero la experiencia que se tiene en cuencas complejas también, digamos, es un insumo muy valioso porque la mayor parte de la gente que ha trabajado acá por muchos años sabe que cosas no funcionan nunca, digamos. Claro. Entonces vos te dicen, no, esto no funciona. Y vos decís, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Ahí te pones a pensar, bueno, entonces, papá. Y así con un montón de temas, digamos. Tal cual. Pero bueno, cuando son temas sociales que impactan sobre comunidades enteras, es un tema bien difícil porque hay que hacer como alianzas nuevas, volver a reflexionar acerca de qué es lo que estábamos haciendo con el recurso previamente, claro, de qué manera se reordena toda la estabilidad económica y social, digamos. Son temas complejos, no son temas geológicos, digamos. Claro. No, Pero eso bueno, sí. está interesante, ¿no? Porque es como que uno desde la sedimentología no tiene este tema de fase, arquitectura, el tema de estratigrafía, y aparece el mercado, ¿no? Como, y este factor que Claro. no lo había visto, digamos. No, claro, sí. Los geólogos muchas veces estamos, digamos, supeditados a nuestra disciplina, claramente, pero también es cierto que hay interacciones fuertes entre varias disciplinas dentro de cualquier industria, digamos. Por ejemplo, ahora en agosto hay un congreso del IAPG acá en Comodoro, que digamos, decidió hacer un congreso, digamos, con muy buen tino, porque es un momento de salir a decir cosas, digamos, de salir a posicionarse dónde estamos, qué queremos, hacia dónde se quiere ir, digamos, en términos de la nueva visión del recurso y de qué se va a hacer acá en la ciudad, por ejemplo, o en toda la región, digamos, en la cuenca. Y bueno, yo estoy invitado a dar una conferencia, digamos, y bueno, tengo todas estas cosas que son reflexiones que están por fuera de la geología, son insumos también. Sí.
porque claramente no es un problema geológico solamente, y tampoco es un problema ingenieril únicamente, ni tampoco es un tema social únicamente, y así con todo, ¿no? Claro, claro. Hay que ver, digamos, dónde te llevan todas esas cosas. Pero bueno, las interacciones son súper útiles. José, me gustaría conocer tu rol en la docencia. ¿Cómo llegaste a la docencia? Y yo llegué casi naturalmente, porque empecé trabajando en geología estructural Claro. y en geología histórica a fines de la década del 90, como ayudante alumno primero, y después, bueno, me fui incorporando en roles un poco más académicos, digamos, pero trabajaba en esas dos cátedras, geología estructural y geología histórica. Y para mí siempre fue bastante simple explicar problemas complejos, digamos, o sea, con relativa sencillez, digamos. Eso es Claro. una súper ventaja. Cuando querés ser docente es súper importante poder hacer ese tipo de simplificaciones a veces. Ujú. Y después, bueno, me fui incorporando a las actividades de las cátedras y demás. Cuando completé mi doctorado empecé a formar gente también, Bien. acompañando los procesos de otros, de toda la gente con la que pude trabajar, digamos. Y bueno, eso fue generando, digamos, como una semilla de lo que actualmente funciona acá en la universidad, donde tenemos un grupo bastante grande, incorporamos becarios, tesistas. Cuando recién empecé no era así, digamos, no había como una estructura tan grande como en otras universidades de mayor volumen, Claro. digamos. Es una universidad joven con poca gente en general. Y bueno, después me dediqué a dar cursos. Me gustó mucho compilar información para dar cursos y he dado montones de cursos, y escuelas de campo y demás, digamos, transmitiendo todo lo que uno va aprendiendo a públicos diversos, en realidad. Claro. Así que bueno, eso también es ¿Y qué es lo que vos buscás transmitir a tus alumnos? ¿Qué es lo que primero que buscás que se queden, digamos, después de la clase, digamos? En las clases, bueno, lo que pasa es que depende mucho A mí me interesa mucho actualmente que se den cuenta, digamos, de los niveles de interacciones que existen entre las cosas que vamos viendo. O sea, siempre he trabajado digamos, el paradigma constructivista, si sos así medio, vas para el lado de la manera, de la dinámica de enseñanza, Mm. pero en los últimos años me moví un poco más a la comprensión más profunda de algunos procesos geológicos que no tienen ni naturaleza lineal, ni que responden, digamos, a procesos que operan de escala local. Entonces, cuando doy las clases, empiezo trabajando con cosas muy chiquitas, voy aumentando la complejidad y siempre voy haciendo bucles para atrás para que vuelvan a juntar toda esa información y la puedan ir haciendo crecer en la medida que vamos avanzando con los contenidos. Claro. Ese es como un objetivo secundario, si querés, en relación a la parte de los contenidos, pero que para mí es súper importante. Si pueden hacer digamos, una pregunta, una respuesta de una pregunta que no es lineal en octubre o noviembre, me encanta. Digamos, que vos digas, bueno, esto lo vimos recién, pero en realidad responde a otra cosa. ¿Qué? Y te tiran un contenido de cosas que viste en mayo. Vos decís, me encantó. Bien. Era esto. Lo Era logré. esto. Sí, era esto. Me imagino que en el campo también buscás lo mismo o querés que vean otras cosas o relacionen con conceptos que ya vieron, algo parecido, digamos. En el campo sí, no te podés salir mucho del lugar en el que estás Claro. con tu manera de ver las cosas en general. Mm. A mí me gusta mucho en el campo que junten todos los datos posibles. Bien. Entonces nos dividimos el tiempo, trabajamos un rato en cada cosa para tener bastante información, digamos, cualitativa, cuantitativa, y casi siempre hacemos todos los cierres en campo, digamos, o sea, después arman un informe, pero la idea general se la tiene que llevar del campo. Y eso está bueno porque ahí podés explayarte en el nivel de complejidad que vos reconocés o que ellos reconocieron y que les permitís jugar con las variables como para que puedan explicar algo de 2 o 3 formas diferentes. Bien. Ese tipo de ejercicio en campo está buenísimo porque es el tipo de enseñanza que los estudiantes aprecian mucho, porque casi siempre te querés llevar una respuesta, pero si en realidad tenés 3 respuestas posibles, mucho mejor, Claro. porque te vas con 3 cosas para pensar y decir, che, pero pueden ser estas 3 cosas en realidad. Entonces, ese tipo de análisis en campo a mí me encanta, digamos, me encanta hacer. Bien. Bueno, José, me gustaría conocer tu opinión porque la geología también está entrando en una era de la ciencia de datos, que se está hablando mucho, la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu Sí. opinión respecto a este cambio? ¿Lo ves positivo o todavía falta mucho todavía por construir?
A mí me parece súper positivo, Bien. digamos. Lo que pasa es que va a ser súper positivo. Yo lo veo desde mi propia perspectiva en este momento. Mm. Eh, a mí me resuelve muchas cosas que yo ya sé, Ah, bien. pero me ayuda a reducir el tiempo de análisis, por ejemplo, la IA. Yo no sé qué va a pasar cuando ese mismo tipo de pregunta o de prompt de una página completa que le armó para al chat GPT, lo elabore un estudiante que no tiene el marco de formación eh, que requiere la comprensión de la respuesta, digamos. ¿Sí? Porque a veces la respuesta es súper completa que te da, pero la comprensión de la respuesta requiere que vos hayas asimilado una serie de contenidos previos para que eso tenga un significado para vos. Digamos. Ese tipo de análisis yo en estudiantes no sé si colabora en su formación. Me parece que de Claro. alguna manera relaja la complejidad de la problemática para ellos, digamos. Y te genera un texto que es agradable y que el profe dice, ah, no, sí, efectivamente es esto. El texto es medio cuadradito, pero bueno, es así, digamos. Pero en general, bueno, esa es un poco en este momento mi percepción. He usado varias, uso bastante regularmente las IA. Ujú. Y son útiles, digamos, pero bueno muchas veces lo que vos haces con la IA depende de tu nivel de comprensión de la problemática. Si no te pasan información, te pasa información por encima que la lees y no la comprendes. Claro, tal cual, tal cual, tal O cual. sea, eso es un proceso que se me ocurre que debe estar en todas las disciplinas. Sí, y más me imagino que en geología es importante eso porque, bueno, son conceptos complejos en geología, no es que te lo pueden dar como si fuera un diccionario, digamos, hoy en día. No, no. Y además, y especialmente en la industria, por ahí en la academia no tanto porque tenemos mucho más tiempo para analizar mucha información, ¿viste? Y nos Ah, tomamos el tiempo para trabajar la información y elaborarla y separarla y tratar de discriminar si es una variable, si es la otra, si es la de acá, si es la de allá. En cambio, en la industria, ciencia de datos específicamente, vos metés todo en la coctelera y la coctelera te tira un promedio de todo lo que estás viendo y el promedio te dice que la respuesta en general va por este lado. Pero ahí estás licuando todos los procesos de dinámica no lineal que ocurren en la naturaleza, mm, la variabilidad propia de los sistemas sedimentarios o sistemas estructurales o lo que sea. Y con lo cual eso no ayuda mucho a la comprensión profunda, sino que te ayuda a dar un promedio estadístico de lo que vos estás analizando. Eso no te explica nada. claro. Bien, En bien, realidad no hay una explicación ahí. bien. Es otra cosa. Entonces, bueno, es un momento en el que ese perfil está teniendo mucho impacto, digamos, en la industria y en la academia también, porque te resuelven millones de datos, te lo convierten en dos nubes que tienen sentido y vos tenés que ver si eso tiene alguna lógica y cosas así, digamos, que bueno, en mi caso particular estoy bastante habituado a discutir con gente que analiza mucha información. Pero claro, cuando uno ya maneja un tema con mucha profundidad, sabe cuáles son las variables y cómo operan las variables no lineales en determinados ambientes y por qué pasa tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. Pero esas respuestas no las tienen los ingenieros, no las tienen la gente que hace ciencia de datos en general, Bien. porque no manejan la disciplina, manejan los datos. Entonces, para mí ahí puede haber una dicotomía importante, se le puede dar mucho peso a cosas que no son reales o que son artefactos que generan los sistemas, así que Mm, es un tema que requiere atención, me parece. bien. Pero bueno, se va a ir superando, estoy seguro. Cada versión es mucho más inteligente que la previa, así que eso en algún momento serán mucho más inteligentes que los más inteligentes que haya. O sea, es Bueno, inevitable. José, me gustaría conocer cuáles son tus próximos desafíos a futuro, proyectos, qué es lo que tenés pensado a futuro. Eh, bueno, no sé si hay tanto futuro, digamos. Lo que tengo es más bien pensado seguir en dos o tres temas que tienen que ver con problemas que son más de tipo comunes, o sea, me interesa trabajar en temas como el recurso de agua para toda la región en la que yo vivo, Mm, qué va a pasar en el futuro con eso, ya le dedico tiempo, pero me interesa seguirlo ese tema. Después hay un par de temas que no los voy a comentar, pero son proyectos que implican a terceros y que me gustaría desarrollar en el futuro con colegas de otras regiones. ujú. Y de ahora estoy armando un libro de preguntas y respuestas. Digamos. Ah, Hace poco saqué un libro de geología de sistemas fluviales que ujú. tiene como 600 hojas. Y estoy convirtiendo eso en una forma de... Es un libro que responde a preguntas concretas que todos nos hacemos cuando estudiamos esos temas. Digamos.
¿Entendés? En vez de tener que leer todo el libro para entender algo, mi idea es darte de cada capítulo 30 o 40 respuestas concretas a los problemas que todo el mundo piensa que hay en ese Ah, tema. qué bueno, qué interesante. Muy Sí, interesante. me está llevando un montón. No, sí, sí, me imagino, pero interesantísimo. Sí, sí, me voy a tener que aliar con gente también que trabaje en otros temas, pero bueno, eso es necesario. Así que bueno, ese es mi proyecto actual, digamos. Bueno, qué interesante. Eh, Sí. y bueno, en estas interacciones que has tenido en extensión o comunicación, digamos, en lo social, ¿has visto mucho desconocimiento por parte de las comunidades del sistema fluvial, de los ríos, de cómo funcionan las aguas o no están así? Eh, sí, bueno, lo que pasa es que mirá, en 2022, acabo 3 años seguidos de la niña. Viste que cuando ocurre eso, en la latitud en la que yo estoy, son sequías. O sea, Claro. 3 años seguidos es un desastre, digamos. Entonces, en ese momento hicimos un observatorio, la Facultad de Ciencias Naturales creó un observatorio y con ese observatorio hicimos un montón de reuniones con un montón de gente. Te digo 25 o 30 personas de diferentes campos, digamos, social, políticos, técnicos de provincias, de municipalidades y demás. Todas esas reuniones son súper interesantes, son súper útiles para ver la perspectiva que tiene la gente. Mira. Eh, en la mayoría de las ocasiones lo que te das cuenta es que cuando hay crisis, el conocimiento se revaloriza. ¿Sí? O sea, tiene mucho peso. Pero cuando deja de estar la crisis, otros actores deciden sobre esas acciones que vos Claro. propones. Entonces, eso pasa y ha pasado en otros casos que he trabajado antes también, que son de tipo social, y es algo que tenés que aceptarlo, digamos. O sea, básicamente a la gente le interesa todo lo que vos decís en la medida que eso es un problema concreto para todos. Cuando deja de serlo, los intereses mutan rápidamente a otras cosas. Pero bueno, por eso nuestra estrategia siempre es dejar todo publicado en Internet, todo Bien. libre para que todo el mundo lo vea y demás. Entonces, bueno, son como formas de trabajo también. Hay mucho interés, casi siempre los técnicos que transmiten bien la información son útiles a la sociedad. Nosotros tenemos un rol muy importante en eso, los geólogos, Ujú. porque muchas de las cosas que van a ocurrir en las próximas décadas tienen raíces en nuestra disciplina, a escala macro me refiero, ¿no? Así que bueno, es como un trabajo adicional, digamos, que uno tiene que hacer, ponerse en la perspectiva de otros y con eso, digamos, sacar adelante una serie de ideas que por ahí uno tiene una visión técnica nomás y te das cuenta que en realidad no, esto es un problema social, pero es tremendo, la parte técnica no es tan importante, hay que trabajar lo otro. Claro. Pero bueno, qué sé yo, es un ejercicio también bastante interesante, es un poco desgastante también, Mm, porque casi siempre son temas conflictivos o que tienen intereses creados, muchos intereses creados. claro. Entonces, bueno, a veces es un poco decepcionante también. Mm. Pero bueno, cuando es así, uno escribe un paper y dice, bueno, esto es lo que está pasando. Y listo. Y listo, y que después se haga con eso lo que haga falta, digamos. Ese es un poco el rol, digamos. Eh, Así que bueno. bueno, José, para ir terminando, me gustaría que dejes una reflexión para, bueno, aquellos estudiantes que ya estén por recibirse y no sepan qué hacer o quieren dedicarse a estos temas fluviales, sedimentología. ¿Qué consejo le darías? Eh, que sean apasionados, sí, sí. Digamos, más allá hay circunstancias, digamos, de la naturaleza, de la historia, digamos, de la historia reciente, Ujú, que hace que haya muchos años en los que, bueno, los estudiantes están terminando y ya tienen trabajo y hay otros ciclos que no son tan positivos, ujú, pero que en general la gente que tiene como una mirada clara de lo que quiere de su propia formación profesional en el futuro tiene una ventaja, digamos. ¿Sí? Tiene la posibilidad de enamorarse de lo que hace, de generar interés en otros con lo que hace, porque lo vive de una manera muy comprometida, y eso genera mucho interés en la gente que quiere trabajar con ellos, digamos. Cualquier profesional joven en el que uno ve que tiene mucho interés es un imán para toda la gente que busca gente para trabajar. Así que eso, mi consejo es que sigan sus intuiciones primero, y que eso es ujú. muy importante, y que sean apasionados en lo que hacen, digamos, que se formen en lo que les guste, y lo que no les guste que no lo hagan, digamos, porque no les va a dar ninguna alegría. Así que bueno, hay mucho para elegir, así que también eso es un tema
Sí. de conferencias, digamos. ¿Sí? Así que bueno, si puedo darles un consejo sería ese. Y bueno, yo me sumo un poquito. También yo recomiendo que la habilidad de comunicación, que la practiquen mucho, que hoy en día es fundamental, la comunicación. Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nuestra disciplina, al ser técnica y al ser una disciplina que en general es difícil de transmitir, Sí. porque la gente no comprende nuestras escalas de análisis muchas veces, algo que uno esté hablando de cosas que están ocurriendo en este año o el año pasado. Ujú. Sí es muy importante, tenés toda la razón, ese es un punto súper importante. Pero ahora hay muchas formas de hacerlo eso, y muchas ayudas también, digamos. Antes era más complejo. Ujú. Eh, pero bueno, sí, sí, obviamente que la comunicación, la formación y la pasión son los elementos clave. Bueno, Y para sí. mí lo más importante es la perseverancia, perseverar en Eso también. una idea. Bien, Sí, bien, bien. eso también. Sí, sí. No, no hay que ser brillantes para llegar lejísimos, sino ser perseverantes, como una gotera en una piedra. Bien. Bueno, José, ahora seguimos hablando unos minutos más, pero te agradezco un montón tu participación en la charla. Bueno, dale, muchas gracias a vos, che.